Muy buenas noches, espero que estén bien. Este video lo voy a hacer hoy, febrero 19, año 2024, y espero, si uno de los videos que esperamos que yo parta de esta vida y siga aquí, este video, y muchas personas después de mi partida puedan ver este video, yo espero que sea grande para muchas personas, para que puedan encontrar la verdad. Esto doy gracias a Dios por este ministerio que estoy haciendo. Jamás en mi vida imaginé hacer algo así. Como saben, yo soy médico y por mi mente jamás me pasó esto. Estos videos lo ven sacerdotes, estos videos lo ven niños. La otra vez me encontré a un niño y le dijo: mira, yo veo tus videos. Esto lo ven en otros países. Estos videos lo ven los ateos, los hermanos protestantes, que son los más que los ven. Jamás pensé esto. A mí no me gusta hablar en público, en cámara, nada de eso me gusta. Pero Dios quiso que fuera así. Entonces este video es bien importante porque quiero que se transporten. Nos vamos a transportar porque este video, esto que voy a hablar, eso fue ayer por la noche. ¡Pam! Me llegó cita. Pam. Y vamos a hacer el rompecabezas. Vamos a usar la Reina Valera, la Biblia de los Hermanos Separados. Le quiero brindar también una invitación a cualquier hermano separado, protestante o quien sea, que quiera compartir conmigo con respeto. Aquí en mi canal, en mis videos, lo podemos hacer. Si no le gusta el video y quiere decir algo, claro, tiene que decirlo con la Biblia. Está invitado. Nosotros, este video nos va a transportar a esos tiempos, y además queremos, pues porque escuchamos muchas personas que vemos diferentes tipos de religiones, diferentes iglesias, un Dios hecho a la manera. Porque un ejemplo, los pentecostales tienen un Dios, el Dios de ellos, pues mayormente ellos están pendientes a los milagros, a estar vivo, adoración con la música. Entonces el Dios de los católicos es Eucaristía, perdón de pecados, etcétera. Los adventistas tienen una fe, un Dios diferente, y todos creamos un Dios a nuestra manera. Nos podemos divorciar, nos podemos casar, todas esas cosas. Entonces vamos ahora a ver qué es lo que está pasando. Y vamos a hacerlo con capítulos y versículos. Es largo, yo pienso hacerlo en diferentes videos. Vamos a hacer una oración, este es del librito de oraciones de guerras espirituales, porque esto es una guerra espiritual que vamos a ver. Y por favor, le quiero pedir a los hermanos ateos y protestantes que me comentan aquí que no me insulten. Vayan por capítulo y versículo después que termine este video hasta el último, y cuando vean todo, vayan con su Biblia, después me comentan, por favor. Ok, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, me presento con el poder del Señor, Dios omnipotente, para atar a Satanás y a todos sus espíritus malignos, fuerzas demoníacas, poderes demoníacos, principados, y a todos los reyes y príncipes del terror, provenientes del aire, el agua, el fuego, la tierra, el mundo de las tinieblas y todas las fuerzas malignas de la naturaleza. Asumo autoridad sobre todas las obras y funciones demoníacas, destructoras, enviadas contra mí, y ustedes también, y las desenmascaro como enemigos debilitados y vencidos por Jesucristo. Aquí estoy con el poder del Señor Dios omnipotente para atar juntos a todos los enemigos de Cristo, presente todos los entes demoníacos bajo su única y más alta autoridad,
y ordeno a estos espíritus que se vayan al abismo para nunca más regresar. Me levanto en pie hoy con el poder del Señor Dios omnipotente para llamar a las huestes celestiales y a los santos ángeles de Dios para que rodeen, protejan y limpien con la luz santa de Dios todas las áreas que hayan sido desocupadas por las fuerzas del mal. Pido al Espíritu Santo que inunde mi mente, corazón, cuerpo, alma y espíritu, creado así en mi hambre y sed de la palabra sagrada de Dios, y me llene con la vida y el amor de mi Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar. Nosotros todos creemos en la palabra de Dios. Y no podemos solo creer en Dios, hay que creerle lo que Dios nos dice. Y vamos a creer en lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces buscamos hoy creer en las Sagradas Escrituras. Y yo voy a leer de la Reina Valera, de la Biblia de los hermanos separados. Entonces vamos primero a Juan 14, capítulo 6. Juan 14, capítulo 6. Juan 14, capítulo 6. Y esto es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Juan 14. Yo estaba, porque estoy en Salud, que yo decía, pero espérate, esto es Juan capítulo 16, 14, 6. Ok. Jesús es Dios. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que el Señor es el camino. Ese es el camino que nosotros tenemos que ir. Y es la verdad. O sea que no nos va a mentir. Y Él es la vida. La vida que nos va a dar, la vida eterna. Entonces, si el Señor es el camino, la verdad y la vida, entonces ¿por qué yo no le creo? Ahora vamos a leer unas cositas y nos vamos a transportar esos tiempos. Y el Señor dice que es el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino es el camino de la vida. Él nos invita a creerle. Entonces yo no puedo decir que Cristo es el camino, la verdad y la vida y yo no le crea. O sea que Él nos invita a creerlo. Vamos a Marcos capítulo 1. Y yo creo que esta fue la palabra de ayer. Marcos capítulo 1, 15. Entonces Jesús vino al mundo y nos dice a todos nosotros algo bien importante. Y así que vamos a comenzar este recorrido. La palabra de Dios dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo mismo que Jesús nos dijo hace 2000 años, nos lo dice ahora. Hermanos católicos alejados, protestantes y ateos, vamos a creer en el Evangelio y vamos a convertirnos. Ahora en tiempos de Cuaresma es tiempo de arrepentirnos y convertirnos y creer en la palabra de Dios. Eso es lo que nos invita. Y no es que ahora pues me digan, no, pero es que yo creo en Dios, yo tengo el Espíritu Santo, pero ahora yo les voy a mostrar algo con capítulo y versículo y les voy a mostrar que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que no podemos estar enseñando otra cosa que no es. Entonces vamos a Marcos capítulo 3, versículo 13. Ahora, el Señor vino al mundo, vamos a cerrar los ojos. Jesús, Dios, se hizo carne, vino el Hijo del Hombre, Jesús, y vino a traernos un evangelio porque quiere que nos convirtamos y nos arrepintamos porque Él quiere salvarnos. Entonces Él sube
a un monte. Imagínense a Jesús subiendo un monte. Ahora viene Marcos 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea que Dios vino al mundo, subió esa montaña, imagínense subiendo la montaña, y él llamó a los que él quiso. Él llamó a los que él quiso. Él buscó a 12 personas. 12 personas, ¿para qué? Para que estuvieran con él y para predicar. Entonces, sabemos que esas personas que él llamó, hizo una congregación, que una congregación es una iglesia. Él hizo una iglesia para predicar, enseñarles a predicar. Entonces, ahí comenzó la iglesia católica. No, pero es que ahí no va a decir católica en nada de la iglesia. Pero vamos a buscar esa iglesia a través de los capítulos y versículos. Entonces, yo les quiero decir que buscó esos 12 que eran pecadores. Personas pecadoras. Estaba Pedro que lo negó. O sea que esa iglesia va a haber una persona que va a negar a Dios. No una vez, 3 veces. En esa iglesia de 12 que él fue a buscar, que él sabía que eran pecadores, había un Judas que era un ladrón, whatever, y lo traicionó y lo vendió. O sea que en esa iglesia de 12 personas van a haber personas que traicionarán a Dios. Cuando buscó a los 12 en esa iglesia de 12 personas, van a haber discípulos que van a querer los primeros lugares, como Simón y Juan. En esa iglesia de 12 personas van a haber personas que van a ser incrédulos como Tomás. Entonces Dios, que lo sabe todo, él fue a buscar a esas personas y hizo una congregación, una iglesia. Entonces, nosotros escuchamos a nuestros hermanos protestantes que dicen, no, esa no es la iglesia de Cristo porque está llena de pecadores. Pero vamos a ver, eso ya está escrito, que sí, es una iglesia de pecadores. ¿Se acuerdan cuando Pedro sacó los pescados del mar? Que ahí fue que lo llamaron. Vamos un momento. ¿Qué dice Pedro? Lucas 5:8 dice, el 8, esto después de sacar los peces que Jesús se le apareció. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. O sea que cuando vamos a imaginarnos, fue Jesús, escogió esos 12 que son pecadores. Antes de escoger a Simón Pedro, él le dijo, mira, yo soy pecador y no puedo estar contigo. Pero al Señor no le importa que tú seas pecador. Al Señor le importa que tú te arrepientas de ese pecado. Entonces escuchamos al enemigo decir que la iglesia de Cristo no es la católica porque hay pecado. Pero Cristo buscó a 12 pecadores para predicar. O sea que le hacemos caso al enemigo o le hacemos caso a Dios. Y Dios sabía que esa iglesia pecadora iba a pecar, pero Él los instruyó y les enseñó todo lo que tenían que hacer y buscar a nosotros, porque gracias a ellos nosotros conocemos a Cristo. Entonces vamos a Lucas 10:16. Lucas 10:16, esto es bien importante. Y vamos a transportarnos con esos 12 pecadores, y perdonen la voz que estoy un poquito recuperándome un catarrito, a esos apóstoles pecadores, que ya dijimos cuáles eran sus pecados. Quizás entre ellos no se llevaban, quizás entre ellos peleaban. A esos apóstoles
Dios le dijo esto: el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y al que a mí me desecha, desecha al que me envió. O sea que esos dos apóstoles pecadores, que no se llevaban quizás bien, que no eran muy inteligentes, que no sabían mucho, eran unos cobardes, él dice: el que ustedes escuchan, ustedes dos escuchan, a mí me escuchan, a Dios, yo soy Dios. El que ustedes me rechazan, lo que ustedes digan de mí, si son rechazados, si es rechazado, me va a rechazar a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios. O sea que entonces, esos pecadores que todo el mundo rechaza, que dicen esa es la gran ramera, la gran Babilonia, la prostituta de las prostitutas, no usted dice esto, lo dice Dios, que el que escuche a esas personas pecadoras, lo escucha a él. O sea que, ven cómo es el mundo. Entonces ahora, y usted lo ve muchas personas que están en otras religiones protestantes y se pasan enseñando cosas que no provienen de estas personas. No provienen de estas personas porque vamos a ir más adelante que Dios quiere que estas personas se mantengan unidas. Porque si no se mantienen unidas, se separan de Dios. Y cuando nos separamos de Dios, nos morimos y no vamos a llevar el mensaje que Él quiere. O sea que estas hermanas de nosotros protestantes, en el año 1521 se separaron de la iglesia, de los apóstoles. Entonces ya su enseñanza no proviene de estas 12 personas. Es una enseñanza nueva. Y eso tiene contaminado el mundo y no permite que Dios nos salve. Acuérdense, vamos a leer esto, Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios mandó a su Hijo al mundo para el que crea en Él tenga vida eterna. Pero ¿cómo nosotros creemos en Él? Por esas 12 personas que subió al monte y los eligió para que predicaran. Y le dijo: el que ustedes escucha, a mí me escucha. O sea que Dios nos quiere salvar. Pero si nosotros empezamos a escuchar a nuestros hermanos protestantes que se salieron de la iglesia de Cristo, Cristo no podrá salvarnos. Porque no lo estamos escuchando. Porque Él le dijo a esas 12 personas pecadoras, que le dijo: el que ustedes escucha, a mí me escucha. O sea que Él nos quiere salvar, pero nosotros no queremos ser salvados, porque el mundo nos ha engañado. Nos ha engañado el mundo. Vamos a seguir. Entonces, vamos a Mateo 28, 19 y 20. A esos apóstoles pecadores que iban a tener, cuando una persona en un grupo quiere los primeros lugares, eso va a crear conflicto. O sea que va a haber conflicto entre apóstoles. Cuando una persona niega a una persona, también crea conflicto. Cuando una persona traiciona, crea conflicto. O sea que esa iglesia, esos 12, como empezó la iglesia, que vamos a ver después, que para que ustedes vean que es católica, va a haber conflicto. Pero mira qué le dice Cristo a esas personas. Mira que Cristo les dice a esas personas: por tanto, a esos 12, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todas las naciones es universal, católica. Ahí vemos, no es en la palabra católica, pero el significado de católica. O sea que esos 12, imagínense, están los 12 y Jesús. Esto fue después de morir. Imagínense, se le aparece a los 12 Jesús. Bueno, a los 11, porque en ese momento ya Judas no estaba. Se le aparece resucitado a los 11 y le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado. Ok, enseñándole, ustedes le van a enseñar a todo el mundo las cosas que yo les enseñé a ustedes. Ustedes pecadores que se pasan peleando y se llevan mal algunos, le tienen que enseñar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que, vamos a imaginarnos, esos 11 se le apareció y le dijo, ustedes tienen que enseñarle todo lo que yo les he enseñado. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, porque yo soy Dios. O sea que Cristo dijo que va a estar con esos 11, en ese momento 11, para siempre, hasta que se acabe el mundo. Y hay que enseñarles lo que ellos dicen. Entonces ahora podemos buscar después las enseñanzas de esos apóstoles y vamos a ver claramente la Iglesia Católica. Pero obvio, nuestros hermanos protestantes van a hacer, y los ateos y las otras religiones van a hacer todo lo posible para que eso no sea, ellos cambian, tuercen todo para engañar al mundo, para que digan, no, esas no son las enseñanzas. Pero mire qué raro, llevo aquí ya casi como 2 años. Ni uno ha querido venir conmigo aquí. Ni uno. ¿Por qué? Porque saben que yo les puedo mostrar con capítulo y versículo que la Iglesia Católica tiene las enseñanzas del Señor, que es la Iglesia de Cristo. Entonces, aquí dice que Cristo va a estar con esos 11 hasta el fin del mundo. No dice voy a estar con ustedes hasta el fin, hasta que venga Martín Lutero y haga la reforma protestante y separe la iglesia. No. O que vengan los pentecostales y separen la iglesia y hasta ahí yo estoy con... No. Le dijo a los 11 que va a estar hasta el fin del mundo. Entonces vamos a Marcos 16, 15. Ahí vamos a ver en la encomienda católica también. Y vamos a ver qué fue lo que le dijo a esos 12 apóstoles. Marcos 16, 15. Esta es palabra de Dios. Y les dijo, después de resucitar, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál evangelio? El de esos 2 apóstoles. Y dice que le llevamos a toda criatura, a todo el mundo. Negro, blanco, mujer, hombre, feo, bonito, a todos. Él le dijo, y tienen que llevarlo a todos. Ese fue el mandato. El evangelio, no el evangelio según Martín Lutero, según pentecostales, según los evangélicos, no. Según Cristo de su iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia católica. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. O sea que él dice, si el que crea, o sea que si él dice el que creyere, es que alguien no va a creer, pero nos dice que va a pasar para los que no creen. Entonces, si ustedes no creen, ¿qué va a pasar? Dice aquí, será condenado. No tienen que creer, porque cada cual tiene libre albedrío. Pero si creemos, es un gran premio, seremos salvos. Dice aquí, si le creemos a estos 2 apóstoles, seremos salvos. Entonces, seguimos. Entonces, esto, Juan 17, 20. Entonces, él le dice a estos apóstoles algo bien importante, que esto, con esta cita, no me puede refutar nadie. Nadie me puede refutar. Vamos al 20, 17, 20. Esto es Jesús hablando, esto es palabra de Dios. Palabra de Dios, y esto fue lo que le dijo Jesús a sus 12 apóstoles. Vamos. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se acuerdan Lucas 10, 20, Lucas 10, 16? El que ustedes escuchan, a mí me escucha. O sea que nosotros, por escuchar a esos apóstoles, él dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos. O sea que él está orando por sus apóstoles, que se supone que nosotros creamos
en Jesús por ellos. No por Martín Lutero. Martín Lutero no estaba en ese momento, o los evangélicos. Los evangélicos no existían. Y miren qué dice, esta encomienda que le dijo a esos 12 apóstoles. Imagínense Jesús ahí diciéndole esto. Estos apóstoles que peleaban entre ellos, que eran los primeros lugares, los que lo negaban, él le dice esto. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que el trabajo, lo que quiere Dios es que seamos uno, que no peleemos, que esos apóstoles no peleen unos con el otro, pero va a venir el diablo y nos va a querer zarandear, y eso lo vamos a ver más adelante. O sea que el trabajo, lo que quiere Dios es que sean uno y no nos separemos. Le dijo eso a los apóstoles. Mira, ustedes se van a llevar mal, va a haber peleas. Imagínense, los 12 apóstoles. Ustedes tienen que ser uno como yo, que el Padre somos uno, porque es un Dios en tres. Un Dios en tres. Se me olvidó ahora. Ok, Padre, Espíritu Santo, son uno, ya. Entonces, Él quiere que ustedes sean uno, como nosotros somos uno, el Padre y el Hijo. O sea que, wow, a esos 12 apóstoles le dijo eso. Y me imagino que dijeron, diantre, pues nosotros tenemos que arreglar. Pero ¿qué va a pasar? Porque los que vengan que nosotros quizás no se lleven bien. O sea que nosotros tenemos que pelear trabajar para esa unidad, pelearla y defenderla. Y entonces, en el mundo ahora, no hay unidad. Si ustedes se fijan, los católicos, todo el mundo les cae encima. Entonces, los hermanos protestantes hacen una iglesia cada día. Se pelean un pastor y hacen una iglesia. Eso no es lo que quiere Dios. Y ahí no viene de los apóstoles. Entonces, también los católicos, vinimos un ejemplo, los católicos, hay católicos porque somos pecadores, nos equivocamos, entonces vienen los ortodoxos, se separan, hay obispos que no hacen lo que tienen que hacer, porque como dice Jesús, que eso Él escogió personas pecadoras. Y ahora vamos a ver más adelante que el diablo nos va a zarandear. Entonces le dice a los apóstoles que sean uno. Y vamos entonces, como Él sabe, Cristo sabe, Efesios capítulo 4. Como Cristo sabe que ellos se van a equivocar, Él nos sigue enseñando, sigue inspirando. Ahora inspiro a Pablo y le dice a Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 2. Y vamos a imaginarnos con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos con los otros en amor. O sea que dice que nos soportemos unos a los otros en amor, o sea que va a haber problemas. Se lo dijo, va a haber problemas entre ustedes. Pero tienen que guardar la unidad. Esa iglesia católica que vamos a después buscar, tiene que guardar la unidad. Y vamos a ver que es el diablo que quiere la división. Solícitos a guardar la unidad. Mira, hablando de eso. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. El cuerpo, recuerden que la iglesia es una iglesia. Y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que es bien importante que sea una fe. Eso es lo que quiere Dios. ¿Qué quiere el diablo? Que nos dividamos, y lo vamos a ver en las próximas citas. Que ese es el trabajo del diablo, que esos dos apóstoles se separen. Ok. Vamos a leer el 11. Y Él mismo constituyó unos... Esto que voy a leer ahora, los protestantes lo cogen. Mira, ahí dice apóstol, pastor, mira, esos somos nosotros. No son ustedes, porque ustedes no existían para el año 50. Ustedes nacieron en 1521. Vamos. Y Él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas y otros evangelistas. Ahí cogen la palabra, mira, evangelistas, esos somos nosotros. Y otros pastores, mira, esos son pastores, nosotros somos pastores. No, ustedes no existían para eso. Ustedes no vienen de los apóstoles. Ahora dijimos que
Él fue a buscar su iglesia en 12 apóstoles. Ustedes no vienen de esos 12 apóstoles. Y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. O sea que esas personas que puso ahí ¿qué dice aquí? La obra del ministerio para edificación del cuerpo, para edificación de la iglesia de Cristo. El cuerpo es la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que él pide que haya una unidad de la fe porque van entre los 12 apóstoles, va a haber problemas y lo vamos a ver más adelante. Pero él quiere que seamos uno. Unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que si estamos divididos no vamos a conocer a Cristo. Mira lo que dice. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque vamos a repetirlo, no. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que si no estamos unidos en la fe, no vamos a conocer a Dios. O sea que estas personas que predican, los pastores predican mucho de Dios, no conocen a Dios porque no están en unidad de la fe. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños frustrantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia y las artimañas del error, sino que siguen la verdad, siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, piensen en el codo, en los dedos, todo eso está unido, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. O sea que si hay amor, hay odio o desamor. O sea que él dice que la unidad, tenemos que estar en la unidad, porque entre esos 2 apóstoles, o lo que llaman los apóstoles, va a haber problemas. O sea que él dice, hay que estar en el amor, unidos ahí, amarnos, seguir en la unidad, porque si no estamos en la unidad no vamos a conocer a Cristo, que esto es lo que ahora pasa. La otra vez estaba viendo un amigo que conozco por ahí, que estaba diciendo, mira a mi hija, como adora a Dios. Mira qué lindo. El protestante no conoce a Dios, no conoce de lo que pasó con Dios, no conoce que Dios buscó a los 12, no conoce que Dios hizo una iglesia y dijo que no nos podíamos salir de ahí. Pero, ¿por qué? Porque está afuera. Pero vamos a ir poco a poco, seguimos ahora. Entonces, Efesios capítulo 5, 22. Entonces, nuestros hermanos protestantes dicen que la iglesia es la gran ramera, que Dios la dejó porque era pecadora. Pero entonces se olvidan que fue a buscar a 12 pecadores que lo negaban. Pedro lo negó, Tomás era incrédulo, Judas lo vendió y los otros querían los primeros lugares. Entonces, todo ese pecado estaba ahí. ¿Qué él hizo? Siguió enseñándoles. Pero los hermanos protestantes dicen, no, esa iglesia se corrompió, se paganizó, esa es la Babilonia, la gran ramera. Pero vamos a ver qué dice Jesús acerca de esto. Y esto es palabra de Dios de la Reina Valera, aunque le quitaron libros. Esta es la Reina Valera. Vamos a leer capítulo 5, 22 al 29. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea que dice, ¿cuántas mujeres se supone que nosotros estamos casados? Una. O sea que nosotros, la iglesia, nosotros es una iglesia. La esposa somos la iglesia y él es el esposo. ¿Cuántas mujeres debe tener un esposo? Una. O sea que dice amar a nuestras esposas como Dios amó a la iglesia. Y hay que tener una. El cual es su cuerpo. O sea que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Él es su Salvador. O sea que Él es su Salvador. O sea que Él vino a salvarnos.
Porque nosotros, si alguien viene a salvarnos es porque nosotros somos pecadores. O sea que Él vino a salvar su iglesia porque su iglesia es pecadora, porque Pedro lo negó, porque Tomás era incrédulo, porque esos 12, piensen, al transportes ahí, esos 12 son pecadores y Él vino a salvarlos. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. O sea que hay que estar sujetos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea que, mira lo que dice aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea que dicen que los protestantes dicen que no, Cristo no amó a la iglesia, pero aquí en la Biblia dice que sí la amó. Vamos a seguir leyendo. O sea que son mentiras de que Cristo pecaron y ya no los quiero. No, porque si no, no hubiese elegido los apóstoles. Ok, amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que cuando tú vas para santificarla, o sea que nos va a santificar y dice aquí que nos va a purificar. ¿Purificar por qué? Porque somos pecadores. Porque los 12 apóstoles son pecadores y nosotros también. Pero eso no tiene que ver que Cristo nos deje. Y vamos a seguir leyendo. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nos va a presentar santa y sin mancha. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con el cuerpo de Cristo y la confesión, siguiendo su palabra. Y hay protestantes, porque yo me dedico a hablar con ellos. Ellos me llegan y yo hablo con ellos. No, pero la iglesia católica es una pecadora. Ellos no son santos ni con mancha. No, tampoco los apóstoles. Tampoco los apóstoles. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y ahora vamos a ver si Cristo aborrece a su iglesia por ser pecadora. Vamos a ver si aborrece a Pedro por ser pecador, a Tomás, a Simón Juan. Vamos a ver, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea que nosotros somos cuidados y alimentados por Cristo. Esas son mentiras que Cristo no ama a la iglesia. Él sabe que nosotros somos pecadores, que nos vamos a equivocar, pero ya Él fundó su iglesia y Él dice que nada podrá destruirla. Ahora les quiero ir a Corintios capítulo 2 para que sigamos buscando a esos apóstoles. Entonces, por favor, quédense conmigo, imagínense que Cristo está ahí con esos apóstoles. Y vamos a 2 Corintios capítulo 5, del 17 al 20. Palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es de la Reina Valera. O sea que a su iglesia, a esos 12 apóstoles, le dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No nos toma en cuenta nuestros pecados. Él quiere que nos arrepintamos y mejoremos. Y nos encargó a nosotros, a los apóstoles. Piensen en los 12. Esto fue a Pablo, piensen en esto. Dice aquí, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea que vean esto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Vamos a buscar qué es embajadores. O sea que, imagínense, los apóstoles
Mira, nosotros somos embajadores de Cristo. Cristo, esto es palabra de Dios. Cristo nos mandó a ser embajadores de Él. O sea que vamos a buscar que es embajadores de Cristo. O sea que les dio a ellos, dice aquí, un embajador es un enviado personal, enviado por el jefe de un estado, pero eso pues, es Cristo. Así como un jefe de estado envía a un embajador a una misión diplomática. Cristo no es, aquí dice que Cristo nos envía a nosotros a una misión, pero nosotros no somos apóstoles. Pero entonces esa es la misión, es como si Cristo, ok, aquí dice pues como si fuera Cristo aquí, un embajador, Cristo. O sea que esos apóstoles, imagínense, son los embajadores de Cristo. Una cosa increíble, si ustedes se lo imaginan. Entonces, en esos 12, yo creo que voy a hacer 2 más, porque ya llevo 41 minutos. A esos 12 pecadores que él escogió para predicar, hay uno, que así vamos a conocer la Iglesia Católica, que le dijo esto tan importante. A uno de esos, vamos a leer como 2 más. A uno de esos le dijo esto. A uno. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado de los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta cita, los hermanos protestantes la cambian increíblemente, y el mundo la odia también. ¿Por qué? Porque ahí está claro que Cristo hizo su iglesia y le dio las llaves del reino de los cielos a una persona y dijo que su iglesia nadie va a poder destruirla. Y le dio autoridad a esa persona que le dio las llaves. O sea que imagínense que usted estaba ahí con los apóstoles y le dice a uno, mira, tú eres Pedro, tú eres y en esta roca edificaré mi iglesia y nada va a poder destruir esta iglesia. Nada más empezaron con 12 y le dijo eso. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será. Imagínense que le digan eso a uno. Y yo me imagino que Pedro dirá, pero a mí, si yo no sé nada. Pero después el Espíritu Santo, cuando recibe el Espíritu Santo, recibe esa fuerza. O sea que esta es una forma de nosotros poder identificar la iglesia de Cristo. Y a esos 12 apóstoles equivocados que ya lo hemos visto, pecadores, a ese apóstol Pedro pecador le dio las llaves del reino de los cielos. O sea que, wow, una cosa increíble. Entonces ahora el mundo dice que el Papa es el anticristo, que el Papa es un pecador, el Papa es la bestia. Así es que está el mundo. Entonces, esa iglesia que él dice que nadie va a poder destruir, la han tratado de destruir los romanos, los paganos, los comunistas, los mismos católicos que dicen que todas las iglesias son iguales. El mismo pecado de que hay en los apóstoles también lo hay ahora con algunos sacerdotes que hacen las cosas, dan un mal testimonio, pero nada ha podido destruirlo ni de adentro ni de afuera. O sea que el diablo se molesta mucho con esto y nos persigue a la iglesia. Si ustedes se fijan, la iglesia católica es la más perseguida. Entonces de esos 12 puso a uno que tiene las llaves del reino de los cielos. Si nosotros hacemos lo que dicen estos apóstoles, creemos en su palabra, nos vamos a salvar. Recuérdense en Marcos 16:15 que dice, el que crea será salvo. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene las llaves del reino de los cielos y la autoridad. O sea que, como nosotros, sabiendo esto, que a esos 2 apóstoles hay uno que tiene las llaves del reino de los cielos, yo me voy a otra iglesia. Pero es por ignorancia, porque no ha habido un católico que les predique. Y por eso ahora este video está aquí para que ustedes lo busquen. Yo lo estoy leyendo de la Reina Valera. O sea que no nos importa que
que hay 75,000 diferentes iglesias. No nos interesa que tenga buena música la iglesia, que nos hablen bonito, que nos sintamos, tengamos una emoción, un sentimiento. No nos importa eso, nos importa estar en la iglesia de Cristo, en donde está ese apóstol, el pecador que tiene las llaves del reino de los cielos. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y a esa autoridad de atar y desatar. Hay 75,000 iglesias diferentes, 105,000 iglesias, doctrinas, pero no de esos pastores, ninguno tiene las llaves del reino de los cielos, ninguno viene de los apóstoles. Ninguna iglesia protestante tiene sucesión apostólica. No vienen de los apóstoles, ellos vienen de Martín Lutero en 1521 como padre de los protestantes. Entonces, vamos a ver la función de Pedro, porque Cristo dejó a esos 12 apóstoles que van a pelear, se van a llevar mal, van a tener problemas, se van a desviar, van a vender a Jesús. Dejó a ese Pedro con una autoridad increíble de tener las llaves, tener autoridad que no tienen los otros apóstoles. Por eso es la diferencia. Por eso es que nosotros debemos seguir al Papa. Nosotros tenemos que escuchar al Papa, orar por el Papa, porque ese es el que Dios dejó ahí y ese es el que nos va a confirmar. Y para eso vamos a Lucas 22, 31-32. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido permiso para zarandearnos como el trigo. O sea que zarandear, dividirnos. El diablo es el que divide. O sea que esto fue con los 2 apóstoles. O sea que estamos imaginando, estamos los 2 apóstoles y Jesús le dice: mira, Pedro, Simón, Simón, el diablo ha pedido permiso para dividirlo a ustedes 12. Ustedes 12 van a ser divididos. Pero yo he rogado, vamos a ver qué dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que por eso es que nosotros tenemos que orar por el Papa, escuchar al Papa, porque él es el que confirma a sus hermanos. O sea que, oye, a los 12, mira, Simón, Simón, el diablo va a separarlos a estos apóstoles: Tomás, Juan, Judas, ¿quién más? Bernabé, no, perdón, Simón, Jacobo, todas estas personas. Él los va a separar a todos ustedes, Mateo. Pero yo ruego por ti para que tú los confirmes, para que tu fe no va a fallar. A ellos les va a fallar la fe, el diablo los va a zarandear, pero tú vas a confirmarlos a ellos. Por eso es que en el año 1040 y algo se separó los ortodoxos de la Iglesia Católica, porque ya no quisieron estar con el Papa. Pero ellos no saben de esta cita, parece, que dice que el Papa es el que los confirma, porque la división, ellos se separaron. Hay algunos que ya han vuelto y están en comunión con el Papa, pero la división, separación, es del diablo. Y nosotros necesitamos estar con el Papa porque él es el que nos va a confirmar. ¿Ok? Entonces, lean, Martín Lutero, cuando se separó de la Iglesia Católica, él se fue en contra del Papa. Habló del Papa, que le decía que era una PUTA, una perra. Le decía eso al Papa, que no lo necesitaba. Así, búsquenlo. Eso está en todos lados. Entonces, ¿qué pasó? Se salió de la iglesia y ya no fue confirmado por el Papa. O sea que se salió. Vamos a hacer un ejemplo. Vino un apóstol, se salió y se fue. Bueno, el ejemplo de Judas. ¿Qué hizo Judas? Traicionó a Jesús. ¿Qué hizo Martín Lutero? Traicionó a Jesús. ¿Qué hizo Judas? Traicionó a Jesús y lo dejó. ¿Qué hizo Martín Lutero? Traicionó a Jesús y lo dejó. ¿Y qué pasó con Judas? Se condenó. Se condenó porque se separó de los apóstoles y del Papa y no pudo ser confirmado, ¿verdad? Entonces, en cambio, Tomás, que era incrédulo, se quedó y fue fortalecido.
que dijo, Señor, ¿cómo es que dijo? Tomás dijo, aumenta mi fe. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Confirmado. Juan, Simón también confirmado. Porque sí, en la iglesia va a haber desobediencia, pero hay que seguir orando por el Papa para que los atraiga de nuevo y los confirme. Pero Martín Lutero se salió de la iglesia de Cristo como Judas y se condenó, se salió, está fuera de Cristo, y eso lo vamos a ver después aquí. Entonces, es un error salirse de la iglesia de Cristo. Entonces, nuestros hermanos protestantes, ellos atacan la iglesia católica, y aquí Cristo dice que para ser confirmados necesitamos al Papa. Y ellos no saben eso. Ellos no lo saben, o sea que están fuera de la comunión con Cristo y no lo saben. Ellos piensan que están súper. Y hay mismos católicos, lo igual. Los ateos también. Nosotros mismos también católicos. Hay muchos católicos que hablan mal del Papa. Y no saben esto, que el diablo es el que nos va a separar. Pero él, Papa, es el que nos va a confirmar. Entonces vamos a dejar esta última. Y ya, porque está larguito, es largo, pero vamos a seguir mañana. Ok, Jesús hará lo posible para que la fe de Pedro no falle. Entonces, Cristo dejó un pastor a cargo de esos 12. Él dejó un pastor, el pastor de esos corderitos, de esos apóstoles, es uno. Dejó a cargo a alguien de las ovejas, que somos nosotros, y sus corderos. O sea, de los 11 apóstoles. Y todo el que se convierta. Vamos a leer Juan 21:15. Entonces, cuando yo pongo aquí, a veces, me encanta este pasaje, cuando yo pongo aquí a veces, mira, si nosotros somos parte de las ovejas de Cristo, nuestro pastor va a ser Pedro. O sea que vamos a imaginarnos, ¿por qué yo digo esto? Imagínense, los 12 apóstoles, los 11, porque en ese momento no estaba Judas, porque fue después que Jesús resucitó, los 11 apóstoles, y se le aparece Jesús a esos apóstoles, y Jesús dice esto a estos 11 apóstoles. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos, más que los otros 10? Porque eran 11, porque se murió Judas, ya no estaba. ¿Tú me amas más que estos 10 apóstoles que hay aquí? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. O sea que a esos corderitos, tú eres el que los va a apacentar, tú eres el pastor. Esos 10 apóstoles, tú estás a cargo de ellos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahí estamos nosotros. O sea que se le apareció. Estaban los 11 apóstoles, o sea, 10 apóstoles y Pedro 11, porque Judas ya no estaba. Tú, Pedro, eres el pastor de mis ovejas. Le dijo tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. O sea que, hermano, se le apareció, piénsenlo, y tú eres el que va a apacentar mis ovejas. Los que hay ahí y los que van a creer gracias a la predicación de esos apóstoles. Como decía en Juan 17, 20, 21, que oro por estas personas que van a creer en mi palabra, gracias a estas personas, estos apóstoles, que sean uno. Entonces, el pastor de las ovejas de Cristo es Pedro, el Papa Francisco ahora por sucesión apostólica. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? El Papa es el anticristo, el Papa es la bestia. Entonces estamos rechazando a Cristo. Nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos ateos y católicos alejados no lo saben, pero están rechazando a Cristo, porque Cristo se le apareció a esos 11 y dijo, Pedro, tú eres el que vas a pastorear mis ovejas. No va a ser ni Martín Lutero, ni Elena de White con los adventistas, ni John Smith. No, espérate.
Elena de White yo creo que es... Espérate. Elena de White es adventista. Sí, adventista. John Smith de los Testigos de Jehová. No, de los bautistas. Ni los pentecostales, Carlos Parán. No, esos no son los pastores de la Iglesia de Cristo. Y ahora nosotros nos vamos y estos hermanos pastores nos predican como si Cristo son apóstoles, son enviados evangélicos. ¿Y quién los envió? Si ya Cristo envió un pastor que confirma que va a haber división y es el que los confirma. ¿De qué están hablando? ¿Por qué no están llevando la luz, el evangelio de Cristo? Esto es un gran problema en el mundo. Y yo les tengo que decir, todas las personas que creen esto, no es casualidad, es porque Dios quiere que ustedes lo crean. Y ustedes tienen que orar todos los días, dar gracias por su fe. Porque ahora estamos en un mundo de 75,000 o más de doctrinas diferentes que creen diferentes Cristos, diferentes Dios. Pero nosotros, los que creen esto, es porque Dios quiere, porque muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Si tú crees esto es porque eres un elegido. Si tú crees que Cristo hizo su iglesia en esos 2 apóstoles, que dejó un papa, de toda esta división que va a ocurrir, tú crees esto, tienes que dar gracias todos los días, porque en estos momentos de esta vida, esto es bien difícil. Ok. Si nosotros no estamos en este rebaño, no estamos en el rebaño de Cristo, no estamos con Cristo. Y si nosotros rechazamos este rebaño, rechazamos a Cristo. O sea que cuando tú te vas a otra iglesia, tú estás rechazando a Cristo. Y tú, ahora mismo, estos hermanos no lo saben. Y ellos ven este video. Si quieren, ustedes pues están invitados aquí con amor y respeto. Podemos compartir. Y quisiera que me refutaran. En ese rebaño están las llaves del reino de los cielos. Eso no está en ninguna otra iglesia. No hay autoridad en el cielo y en la tierra. Eso no hay en ninguna iglesia. Entonces nosotros vamos a perder nuestra salvación por irnos a una iglesia de una persona como Judas, que se salió y murió. Se salió del rebaño y perder nuestra salvación en vez de estar en la iglesia de Cristo. Ah, no, pero es que hay mucho pecado. Ya lo expliqué. Escogió 2 apóstoles pecadores, pero siguió haciendo su iglesia. Y yo creo que terminamos por hoy. Después, cuando con un poquito de fuerza, terminaré, porque hay mucho más información que yo tengo que darles. Yo espero que este video se quede aquí, lo compartan, porque usted puede ayudar a alguien. Usted puede salvar el alma de una persona. Y vamos a hacerlo imaginándonos de ese día cuando a esos 2 apóstoles les envió todas estas enseñanzas. Pudimos ver a la iglesia católica, no dice católica, pero pudimos ver a un papa, un pastor, que es el Pedro, por sucesión Papa Francisco. Ah, no, pero es que ahí no dice papa. Vaya a Isaías capítulo 22, 17, para que vea lo que significa a quién se le da las llaves del reino del cielo. Ya pudimos ver la única iglesia que tiene un líder, un pastor, es la iglesia católica. El pastor de los luteranos es Martín Lutero, de los protestantes Martín Lutero. Ellos después hicieron sus propios pastores y ya pudimos identificar esa iglesia católica que Dios dijo que va a estar con ellos para siempre. Entonces vamos a hacer la oración final en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, por favor, que esta semilla llegue a tierra fértil y pueda llegar a esos llamados y para que sean elegidos y que esa semilla crezca. Por favor, Señor, te lo pedimos. María, Madre de Dios, intercede y muéstrales a Jesús como tú lo hiciste a esos reyes magos que somos, pues, fueron los gentiles, que es paganos como nosotros, que no somos judíos. Y tú nos presentaste al Salvador porque tuviste un amor inmenso de querer revelar a Cristo a nosotros para que nos salve. Vamos a darte una flor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los amo, los bendigo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.